Muy bien, buenas tardes. Desde la Asociación Toxicológica Argentina agradecemos a quienes nos acompañan y especialmente a la doctora Patricia Caro Uribe, que es médica especialista en toxicología clínica y en toxicología ambiental, y además es miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá, en donde nos va a brindar lo que hace al conocimiento y al manejo de una situación tan particular como son los eventos con materiales peligrosos, que realmente son hechos a veces no tan frecuentes, pero que cuando suceden son de gran envergadura y que pueden comprometer a múltiples víctimas. Por eso esto nos va a ayudar un poco a tener herramientas que son válidas para estos dos primeros momentos que hay ante un evento con materiales peligrosos, que es tratar de identificar si se trata de esta situación y después de identificar esto es tratar de ponerle nombre y apellido a qué sustancia está involucrada, es decir, reconocer cuál es el material peligroso que está en dicho evento y qué riesgo tiene tanto para el personal de salud como para el personal de respuesta que está dando resolución a este evento. Así que agradecemos de la Asociación Toxicológica Argentina, doctora, y le dejamos para escuchar su presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, gracias por esa introducción. Realmente vamos a hablar, como bien están diciendo, del reconocimiento e identificación de los materiales peligrosos, más que todo para comprender un poco ese riesgo que tienen los materiales peligrosos y el riesgo que hay de contaminación secundaria. Inclusive hace unos minutos en los grupos de toxicología estamos viendo que acaban de compartir una información donde precisamente hay una contaminación cruzada de un tipo de plaguicida donde se contaminaron varias personas que atendieron a la persona implicada. Entonces, digamos que va muy al lugar el tema que vamos a hablar hoy. Recordemos que un material peligroso, ¿cierto? Es una sustancia química, puede ser en este contexto tóxico, también puede ser una toxina, por ejemplo, un arma de destrucción masiva biológica, la cual afecta a las personas, las propiedades y el ambiente. Entonces, pues ya de entrada estamos hablando de un contexto bien peligroso que nos puede generar múltiples víctimas y daños como tal al diferente, a los entornos, ¿no? Hoy precisamente nos vamos a enfocar en la importancia de ese reconocimiento e identificación en las personas, ¿de acuerdo? Yo soy toxicóloga clínica, yo soy toxicóloga del Hospital de San José y pues digamos que para nosotros desde el punto de vista toxicológico es indispensable obtener toda la información posible de la escena para poder atender a todas las víctimas y que yo tampoco como personal de salud sea una víctima más. Entonces, ¿por qué hablar de los materiales peligrosos? Pues ya les dije, la contaminación secundaria, el riesgo de que todos los que estemos implicados en la atención, llámese primera respuesta, llámese en el hospital, ¿cierto? De contaminarnos, ¿no? Se dice que hay un riesgo casi del 6% de contaminación secundaria en una escena y hablan de policía, riesgo también del equipo de bomberos, riesgo del personal salud y riesgo también del personal que está cerca, que no necesariamente tiene que ser salud, pero pues sí está ahí en la escena como tal. ¿Por qué sucede la contaminación secundaria? Por deficiencia en el suministro de información por parte de todos los usuarios de las líneas de emergencias, o sea, todo ese engranaje que sucede desde la escena hasta el hospital, por la falta de coordinación con los grupos de primera respuesta, entonces no hay conocimiento de las áreas, no hay conocimiento de la información, no tenemos como un engranaje entre la comunicación de lo que sucede en la escena y lo que llega al hospital, y la falta de entrenamiento del personal de salud, porque cuando uno revisa la estadística, de qué tan común es un evento con material peligroso, es mucho más bajo cuando se compara con otros eventos toxicológicos, ¿de acuerdo? Y que también existe un subregistro, sin lugar a duda. Entonces, pues en conclusión, tenemos que trabajar en equipo, todo lo que sucede en la escena, ¿cierto? Desde el punto de vista de cómo se controla el tóxico en el ambiente, cómo se engrana y trabaja en equipo con el equipo de primera respuesta del personal paramédico, cómo se hace el traslado, cómo lo recibe el personal de urgencias y de toxicología, pues para que tengamos una atención adecuada a nuestras víctimas. Entonces,
precisamente la idea del reconocimiento y la identificación, pues es tratar de concluir qué en la escena o en la escena qué material peligroso tenemos y pues definir en dónde venía ese material peligroso. Entonces, aquí es importante tener 4 pilares importantes en el reconocimiento y la identificación de los materiales peligrosos. El primero, reconocer. El segundo, aislar, es decir, yo qué voy a hacer cuando reconozco un material peligroso. Identificarlo, y aquí es importante, y hoy vamos a entender que reconocer e identificar no es lo mismo. Y por último, notificar, porque si nosotros no somos bomberos, no tenemos un técnico MATPEL para ingresar a la escena, sí podemos notificar, sí podemos reconocer, sí podemos identificar y también podemos hacer una zona de aislamiento inicial. Y eso digamos que lo podemos ver en la norma NFPA 472, donde se habla de las competencias que tenemos todos los respondedores, pues acorde a la redundancia, competencias que tenemos cada uno. Podemos ser identificación, podemos ser técnicos, podemos ser operativos, podemos ser comandante de incidente, pues acorde si somos bomberos o no, pero a la final todos tenemos que tener la competencia básica de reconocer, identificar. Antes de yo hablarles un poco de reconocimiento e identificación, debemos como entender un poco esto del sistema globalmente armonizado. Ahí ustedes tienen un código QR donde lo pueden descargar y tenemos la actualización más reciente que es 2023, donde básicamente, como su nombre lo dice, es que todos hablemos el mismo idioma, ¿cierto? Ustedes ven unos pictogramas, ¿cierto? Con unos peligros específicos, ¿sí? Entonces podemos tener peligros físicos, peligros a la salud y el medio ambiente. Estos pictogramas van a estar correlacionados o van a estar inmersos en todo lo que hablaremos de reconocimiento e identificación. Entonces ahí tenemos riesgo explosivo, inflamable, oxidante o comburente, gases a presión, corrosivos para metales, también tenemos corrosivos cutáneos, toxicidad aguda, irritante, que inclusive ese signo de exclamación también hace referencia a irritantes. Tenemos toda la parte de mutagenicidad, carcinogenicidad, toxicidad para el medio ambiente acuático y toxicidad aguda. Entonces, ¿qué nos dice este sistema? Pues el simple hecho de que nosotros identifiquemos uno de estos pictogramas en donde quiera que estemos en un sitio, en una escena, o donde estemos, por ejemplo, que uno vea un camión que se volcó y está derramando X material, pues si nosotros vemos un pictograma del sistema globalmente armonizado, ya estamos hablando, nos están diciendo que hay un riesgo. ¿Sí? Y eso es importante, eso ya nos habla de que esa escena claramente no es segura. Entonces estos pictogramas, pues básicamente nos dicen, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Con respecto al reconocimiento, tenemos estas 4 formas de reconocer los materiales peligrosos. La localización del incidente, las formas del contenedor, que ahí ya ahorita les hablaré un poco qué es esto de los contenedores, el diamante, la norma NFPA, placas, etiquetas, marcas corporativas y características detectables por los sentidos. La última, digamos que no voy a hablar de ella, suena un poco obvia, sin embargo, pues a uno le dicen, usted tiene que tener todos los sentidos en la parte del reconocimiento del material peligroso. Sin embargo, si usted está oliendo el material peligroso, ¿cierto? Si usted siente que se está quemando, pues usted es una víctima más. Y la idea es evitar eso. O sea, nuestros órganos de los sentidos no pueden ser nuestra primera opción para en la escena, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de los 4 primeros. La localización del incidente nos habla que si nos dicen es que ocurrió una explosión en una estación de gasolina, pues nosotros ya podemos concluir de pronto a qué material se están refiriendo. Lo mismo sucede si hay un accidente en un sitio de hidrocarburos. Por ejemplo, también, no, hay un incendio. ¿En dónde? En una fábrica de colchones. Entonces ya uno va asumiendo un poco el tipo de material, ¿cierto?, que está involucrado. Sombreros, también laboratorios, por ejemplo, universidades. Entonces, acorde a la localización del incidente, usted puede asumir un poco cuál es el material peligroso involucrado, ¿cierto? Ahora, tenemos una situación complicada. Por ejemplo, en mi país tenemos diferentes regiones, y por ejemplo, Bogotá, que es la capital, diferentes regiones donde tal vez estamos hablando de quemas ilegales de baterías, entonces no tenemos indicio de
que hay baterías, solamente hay un incendio, una cantidad de exposición, y cuando nos dicen, es que como que ahí queman baterías de manera ilegal. Entonces, como que hay sitios que pueden ser muy obvios y a otros no tanto, pero la localización del incidente, pues puede ser un poco claro. Por eso es que siempre se le especifica a las personas que usted tiene que estar muy pendiente de dónde estudia, dónde vive, dónde trabaja y qué tiene cerca, ¿de acuerdo? Segundo son las formas del contenedor. Esto lo encontramos en la guía de respuesta a emergencias. Más adelante yo les tengo también un código QR de esta guía y les hablaré un poco de ella, pero básicamente nos indica que acorde al contenedor que transporta los materiales peligrosos, acorde a su forma, acorde a su tamaño, ellos llevan diferentes tipos de materiales peligrosos. Esto tal vez es mucho más complicado, ¿cierto? Sin embargo, sí está súper claro que la razón de ser de la forma de cada contenedor es porque llevan específicamente un material peligroso a una temperatura específica y a una presión específica. Entonces, cuando hay un accidente con un camión, pues y vemos un pictograma, hay veces no solamente es necesario identificar el pictograma, sino también un poco el camión, ¿no? Ese es el que ven ustedes aquí en la parte superior. La guía de respuesta a emergencias tiene foto por foto de cada una de estas imágenes. Y también tenemos los contenedores fijos, entonces uno tal vez ve algunos contenedores cilíndricos, unos más ovalados, unos más planos, y eso también nos habla de que hay un tipo de material específico y además con una temperatura específica y una presión específica. La otra forma de reconocer es el diamante, la norma NFPA 704. Entonces, esta norma NFPA o este diamante se hizo para los contenedores que almacenan materiales peligrosos de manera estacionaria, o sea, no camiones, no movilidad del material peligroso. ¿Qué hace o qué nos dice este diamante? Identifica riesgos asociados a la manipulación del material designado al contenedor. Es algo bien particular porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno hay veces ve estos diamantes en camiones. Uno ve el diamante en el camión y pues yo me quedo pensando y digo, pero este diamante se hizo es para el almacenamiento estacionario de los materiales peligrosos, no para transporte. Para transporte tenemos otras cosas, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿qué nos habla este diamante? De los diferentes riesgos que puede tener a la salud, el peligro de inflamabilidad, ¿cierto? El peligro de inestabilidad, es decir, cuando se unen inflamabilidad e inestabilidad, es decir, el riesgo que tienen que hacer de una explosión, por ejemplo, y tenemos peligros especiales. Entonces, peligros especiales hablamos si son oxidantes, si son asfixiantes simples o si reaccionan violenta o explosivamente con agua. Entonces, cuando uno ve este diamante, ¿cierto? Pues ahí uno puede concluir algunas cosas, ¿cierto? De manera rápida, de pronto, a qué temperatura estamos, a qué presión estamos, hay riesgo de explosión, ¿será que tengo que colocar agua, sí o no? ¿Será que eso va a reaccionar? ¿Será que eso va a oxidar? ¿Será que tengo un riesgo de butano, propano, metano, que son asfixiantes simples de exposición? Entonces, digamos que ahí uno, digamos que puede sacar 4 conclusiones rápidas con el diamante. Recuerden, eso es para contenedores de almacenamiento estacionario. Aquí no le hemos puesto nombre y apellido a ningún material peligroso, pero lo que sí estamos diciendo es que la primera conclusión, si tiene un pictograma del sistema globalmente armonizado, eso es un material peligroso, ¿cierto? 2, si tiene un diamante, la norma NFPA 704, pues por lo menos hay que tratarlo de identificar. Ahora, el diamante va a venir exactamente con estos 4 colores y en el centro de cada diamante pequeño va a estar un número. Entonces puede estar aquí en la mitad un 0, donde no existe riesgo, un 4, donde se va a vaporizar y se va a quemar, y el número va a estar grande en la mitad de cada diamante pequeño. La otra manera de reconocer es las marcas corporativas. Realmente traigo esta imagen porque, digamos que tal vez si a mí me dicen alguna marca en específica, yo ya sé que hay en ese sitio, ¿cierto? Si a mí me dicen McDonald's, creo que todos reconocemos esta marca, entonces un incendio en McDonald's, ahí de pronto ya vamos indagando qué está involucrado, ¿cierto? Entonces con marcas corporativas específicas, yo tal vez también puedo concluir a qué material peligroso estamos inmersos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínense un hospital, imagínense una universidad, un laboratorio. Entonces, ahí tenemos un problema, porque si estamos hablando de un laboratorio, en un laboratorio podemos estar inmersos en múltiples materiales peligrosos. Las placas.
Las placas fueron hechas, inclusive fueron creadas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Es decir, que ellas fueron hechas para transporte de mercancías peligrosas. Entonces, la norma NFPA con el diamante, fíjense que ella fue hecha para estacionarias. Y las placas fueron hechas para el transporte de mercancías peligrosas. Estas placas nos hablan de 9 diferentes clases de materiales peligrosos. Yo les voy a hablar algunas de ellas, también la encuentran en la guía Respuesta a Emergencias, pero digamos que fíjense que algunas de ellas nos hablan de qué tipo de material peligroso es, ¿cierto? Tienen en la parte superior del diamante el pictograma del sistema globalmente armonizado y pues tienen la clase y las subdivisiones, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos dos maneras de identificar, bueno, de reconocer los materiales peligrosos, uno cuando está en un sitio fijo y otra cuando está en un sitio en medio de transporte. Entonces, ¿cuáles son las 9 clases? Explosivos, 1, gases, líquidos, sólidos inflamables, sustancias oxidantes o peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, o sea, puede ser cualquiera de las dos, 7 materiales radioactivos, 8 corrosivos y 9 misceláneos. Bueno, vemos que ahí crea uno preocupación cuando encuentra un material peligroso con un pictograma, con una placa, clase 9, misceláneos. Es que misceláneos puede ser cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, miren que ahí ya tenemos pues otra manera de identificar. Entonces, explosivos, gases, líquidos, y todo esto también nos permite concluir que ¿qué más información yo tengo que obtener? ¿Qué temperatura estábamos? ¿Estamos en dónde se cayó ese camión? ¿Ocurrió una explosión? ¿De acuerdo? Entonces miren que ahí ya tenemos otra manera, la placa. Entonces ahí tenemos unas subdivisiones. Entonces en los explosivos, pues podemos tener explosivos con un peligro de exposición en masa, ¿cierto? Podemos tener riesgos de proyección, de fuego predominante, de explosión no significativa. También tenemos unos adicionales de extremadamente insensibles, etcétera. Y eso lo vemos en la guía Respuesta a Emergencias, ¿cierto? Y ellos nos hablan un poco al respecto. Inclusive vamos a ver unos colores y el simple hecho de que sean de color amarillo nos habla de que son explosivos. Cuando los vemos de color blanco, podemos de pronto concluir que son infecciosos o tóxicos como tal. Aquí en la clase 6, sustancias tóxicas o sustancias infecciosas. Entonces, cuando ustedes vean este pictograma, con algunos números que dice explosivo, si fuera, por ejemplo, amarillo, sin decir explosivo, o amarillo-naranja, dice, ya eso es explosivo como tal. Tenemos la clase 2, que están gases, gases inflamables, gases no inflamables, no tóxicos, gases tóxicos, ¿cierto? También tenemos líquidos, líquidos combustibles, líquidos inflamables, y si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, en la mayoría, vemos el pictograma del sistema globalmente armonizado. Tenemos en los sólidos inflamables unos solitos que sólidos inflamables, también tenemos unos que generan espontáneamente combustible, otros que reaccionan con el agua, ¿cierto? O que son materiales peligrosos cuando se humedecen. Por ejemplo, todos los derivados de la fosfamina, del fosgeno, de la fosfina, todos ellos reaccionan con el agua. Tenemos sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas e infecciosas. Tenemos los radioactivos, o sea, cada uno de ellos tiene un pictograma, ¿sí? Y si se dan cuenta, puede estar la letra o la palabra como tal, o puede estar el pictograma del sistema globalmente armonizado. Y tenemos pues la clase 9, que pueden ser sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente y medio ambiente acuático, que es la tercera que ustedes ven acá. Entonces, hemos visto qué tenemos para reconocer. El sitio del incidente, tenemos para reconocer, bueno, los órganos de los sentidos, que ya, pues digamos que ese puede afectarnos un poco y podemos ser una víctima más si utilizamos solo los sentidos para tratarlo de identificar. Tenemos también las placas que fueron hechas para transporte de mercancías peligrosas. Tenemos el diamante de la norma NFPA, que es para mercancía fija. Tenemos la forma de los contenedores y pues tenemos las etiquetas como tal.
¿cierto? Entonces, las etiquetas, fíjense que están definidas por un proceso de marcación bajo criterios del sistema globalmente armonizado y ellos deben tener unas ciertas características, ¿sí? El logo de la compañía, porque fíjense que nosotros ya habíamos hablado que las marcas corporativas nos hacen pensar en ciertos materiales peligrosos. Entonces, con el ver el logo de la compañía, puedo asumir ciertas cosas. El número de identificación del producto o descripción del producto. Esta tal vez sería la más obvia y la que yo quisiera que me saliera, ¿no? Usted está bajo tal producto y que saliera el nombre y el apellido. El nombre comercial. Y digamos que ahí también tenemos un problema y es que pues nosotros conocemos nombres comerciales de ciertos materiales peligrosos, pero no de todos. Entonces tampoco podemos asumir pues que con saber el nombre comercial ya tenemos conocimiento del material peligroso. También debe tener los pictogramas del sistema globalmente armonizado. Una etiqueta puede tener varios pictogramas del sistema globalmente armonizado, es decir, varios riesgos. Datos del fabricante o el proveedor, y eso pues digamos ya es para contacto, o también el simple hecho de saber el fabricante, también de pronto podemos asumir de qué tóxico estamos hablando. ¿Qué equipos de protección personal debe usar la persona que manipula ese material peligroso? Información adicional. También puede tener el diamante de la norma NFPA si estamos hablando de algo estacionario o la placa de OT si estamos hablando de transporte de materiales peligrosos, el número UN, que hoy ya vamos a hablar de él, y frases de peligro o advertencia. Digamos que esto es lo que mínimo debería tener una etiqueta y fíjense que este involucra como que todo lo que hemos venido hablando anteriormente. Para la identificación, tenemos 3 maneras de identificar. El nombre de la sustancia o del producto marcado, eso sería, digamos, que lo que yo quisiera, ¿no? Que me saliera el nombre y el apellido de la sustancia, sería lo ideal. El número ONU de las Naciones Unidas, o UN, depende, pues, digamos, que si lo queremos decir en inglés o en español, cualquiera de las dos es válida. Y los documentos, ya les voy a decir qué tipo de documentos. El número ONU o UN, ¿cierto? Es un número o un código asignado por la ONU para químicos o productos con propiedades similares, ¿cierto? Y un material peligroso puede tener un número UN acorde a su estado. Entonces, yo puedo tener un código UN para el mismo material peligroso, sin embargo, en estado sólido es uno, en líquido es otro, en gaseoso es otro. También acorde a su concentración y a su pureza. Entonces, este código UN es de 4 dígitos, ¿de acuerdo? Y yo creo que ustedes lo han visto, principalmente también en los medios de transporte, ¿cierto? Que es efectivamente como está ahí, un rectángulo naranja con unas letras negras. Digamos que así debería ser y cuando uno lee todo esto relacionado con identificación y reconocimiento de los materiales peligrosos, si uno lee las normas NFPA, uno totalmente armonizado con el DOT, todo tiene que estar normalizado. Si bien uno puede que no lo vea de esa manera, el diamante tiene que tener un tamaño específico, el rectángulo del UN tiene que tener un tamaño específico, igual que los pictogramas del sistema globalmente armonizado. O sea, todos ellos deben tener un tamaño específico por norma, que tal vez no lo veamos, puede ser. Sin embargo, todos por norma deben estar estandarizados, porque pues imagínense uno tener un material bien peligroso con un tamaño bien pequeño esa placa UN, no podemos ni identificarla ni leerla, ¿cierto? Entonces tendríamos que acercarnos más con riesgo de contaminarnos más para ver cuál es el código UN, por eso es que ellos deben tener un tamaño y una letra específico. Hay materiales peligrosos que ustedes van a ver como está abajo, con 2 números en la parte superior. Estos 2 números en la parte superior nos hablan de riesgos adicionales, riesgos como incendio, riesgo de generar vapores, riesgo de ser oxidantes, ¿sí? Unos riesgos adicionales. ¿Dónde vamos a encontrar esos riesgos adicionales? En la guía de respuesta a emergencias. También puede que encontremos al lado, por ejemplo, ahí del 33, una X. Esa X significa que tiene riesgo o que reacciona con el agua, ¿de acuerdo? Yo les he venido hablando de la guía de respuesta a emergencias, ahí ustedes tienen el código QR para descargar la más reciente que tenemos, que es 2024, inclusive SIKIM de Argentina,
es quien apoya la guía de respuesta a emergencias. Tuve la oportunidad de escuchar una charla precisamente en Chile hace la semana pasada, antepasada, de la actualización de la guía de respuesta a emergencias. La previa a ellos era la 2020. Y básicamente ella está destinada, y tal cual copiado en la parte superior de la guía de respuesta a emergencias, la GRE está destinada al uso de los primeros respondedores durante la fase inicial de un incidente en el transporte, que involucre materiales peligrosos y mercancías peligrosas. Inclusive SIKIM son excelentes dando estas capacitaciones de cómo aprenderla a leer, a interpretar, y pues digamos que a la final, cuando uno los escucha a ellos y uno identifica por qué la crearon, algunas notas adicionales de la GRE, realmente tiene mucho sentido que todos la aprendamos a utilizar. No solamente el equipo de bomberos, a nosotros claramente nos lo enseñan en la estación y tenemos que aprenderla a identificar, pero es importantísimo que todos sepamos que existe y además aprenderla a usar, ¿de acuerdo? Así sea usted, no sea salud, si usted está en el sitio, por ejemplo, usted es una química que trabaja en un laboratorio y usted identifica que hay un material peligroso, pues es importante que sepan utilizar la guía de respuesta a emergencias. Adicionalmente, el personal salud también que se encuentra en el servicio de urgencias tiene que saberlo utilizar, sea porque de pronto en el hospital estemos inmersos en un incidente con materiales peligrosos o porque posiblemente puede que nos lleguen múltiples víctimas, ¿cierto? Y además, también el personal paramédico, ¿sí? Porque hay un ítem importante en esta guía de respuesta a emergencias que nos habla de primeros auxilios, que es básica para todos, pero precisamente en 2024 hablaron de riesgos específicos de cada uno de los materiales peligrosos. Entonces, ella tiene unas hojas, voy a explicar básicamente qué significa cada hoja, pero no vamos a ampliar en cada una de ellas. Tiene unas hojas blancas, ¿cierto? Que básicamente nos habla de toda la introducción y todo lo que yo les he venido hablando anteriormente de la forma de los contenedores, de las placas de OT, habla de cómo entender la guía de respuesta a emergencias, nos dice qué riesgos adicionales, de esos dos números superiores. Tenemos las guías amarillas, ¿sí? Las páginas amarillas, que ella nos habla de el código UN. Entonces, si usted identifica un código UN, usted va y lo busca en las páginas amarillas, ¿sí? También tenemos unas páginas azules, y las páginas azules nos hablan ya como tal del nombre del material peligroso, ¿sí? Entonces, miren que tenemos dos maneras de identificar o de buscar en la guía de respuesta a emergencias un material peligroso, sea por el código UN o sea por ya el nombre propio del material peligroso. Tanto en las amarillas como en las azules nos van a llevar a una guía, ¿cierto? Y esa guía son todas las páginas naranjas. En la guía, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un montón de información importantísima. Entre esas, si hay riesgo de incendio, entre esas, cuál es el equipo de protección personal que tiene que usar el equipo de bomberos para ingresar a la escena, ¿sí? También tenemos un poco los primeros auxilios, que como bien les dije, para esta guía va a estar al inicio, ¿sí? Y en la parte de primeros auxilios específicos está al final de cada uno de las guías. Adicionalmente, también nos va a hablar de si hay riesgo o no de inhalación tóxica, que son las páginas verdes. Y también nos va a hablar un poco de cómo, al no ser, por ejemplo, el equipo de bomberos, debo delimitar. Recuerden, los 4 pilares: reconozco, identifico, aíslo. Yo puedo hacer una zona de aislamiento inicial, que inclusive en la mayoría de los materiales peligrosos me dice 100 metros, otros 50 metros. Me dice, sí, usualmente cuando hablamos de materiales peligrosos, debería aislarse siempre una gran distancia. También nos habla, si alguno de ustedes pues es paramédico, dónde colocar la ambulancia, si tenemos que ir o no a favor del viento, en contra del viento, ¿sí? Nos habla de que usted tiene que identificar el código UN, no acercándose al material peligroso, sino utilizando binoculares, ¿sí? Nos habla absolutamente de muchas cosas que es una información indispensable, solamente que tal vez de pronto pensamos que solamente es para el equipo de bomberos. Y sí, tal vez hay un ítem que nos dice ingrese con equipo de respuesta con respiración autónoma, SCBA.
como tal vez el que ustedes ven ahí. Pero todos tenemos que saberlo utilizar. Hay sitios donde, por ejemplo, es un tóxico de importancia clínica, donde el comandante del incidente de bomberos indica equipar al paramédico o en algunas circunstancias al toxicólogo para que ingrese a la escena y empiece a valorar las víctimas dentro de la escena. Entonces, si tal vez yo no conozco la guía de respuesta a emergencias, creo que es importante como aprenderla a utilizar y empezar a hacer talleres de guía de respuesta a emergencias, ¿sí? Porque nos habla mucho de la identificación y el reconocimiento. ¿Y cuáles son los documentos? Que es la tercera manera para identificar los materiales peligrosos. Las hojas de seguridad, ¿cierto? Y de esas hojas de seguridad es importante preguntar por la tarjeta de emergencias. Y esta tarjeta de emergencias deberían tenerlas absolutamente todas las personas que utilizan materiales peligrosos, porque la ficha de emergencias me prevé toda la información para saber de pronto qué hacer y qué no hacer ante un evento que involucre un material peligroso. El simple hecho de saber el punto de ebullición, la densidad, el punto de inflamabilidad de esos materiales peligrosos. ¿Sí? Porque yo tal vez con eso sé si estamos ante un gas o un vapor acorde a la densidad, si va a estar en la parte superior o en la parte inferior de donde yo esté, y tal vez yo sé cómo salir, de pronto voy arrastrándome o de pronto voy de pie. Entonces, todo eso me lo dice la ficha de emergencias. Y la tarjeta de emergencia, ya sea de transporte o de embarque. ¿Listo? Ya para hablarles un poco de, listo, tenemos reconocimiento, identificación. Y yo muchas veces les pregunto a mis residentes de toxicología que a nosotros nos llegan muchos pacientes al hospital expuestos a materiales peligrosos, pero tal vez no tenemos muy claro qué se hizo en la escena, ¿cierto? Entonces, pues yo ya les hablé, reconocimiento, ya saben cuáles son las ideas, identificación también. Pero fíjense que en la escena, toda esta parte de la zona de aislamiento inicial, de quién va a ingresar a la escena, de qué equipos de protección personal voy a utilizar, tiene una lógica. Y esa lógica se reúne en unas zonas, ¿sí? Entonces tenemos una zona roja o caliente, que es donde está el tóxico material peligroso, ¿cierto? A esa zona caliente solamente ingresa el equipo de bomberos experto en material peligroso, donde ellos se van y ingresan con un equipo de protección personal adecuado, que la GRE le dice con qué equipo tiene que ingresar, y se encarga de controlar el tóxico en el ambiente y de ir sacando las víctimas, ¿de acuerdo? Ahí son víctimas. Después tenemos una zona que es la que ustedes ven ahí naranja, que es la zona tibia. En la zona tibia es donde todo el personal de primera respuesta, con los equipos de protección personal adecuados, monta un corredor de descontaminación. Usualmente también ahí están acompañados del equipo de bomberos, ¿cierto? Pero ahí también pueden estar todos los de primera respuesta para montar el equipo de el corredor de descontaminación. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las víctimas que están en la zona roja van a pasar por un corredor de descontaminación donde hace una descontaminación gruesa, ¿cierto? Gruesa significa que se retira la ropa del paciente, se puede poner una bata y en su defecto pues se pasa y le colocan sea agua o no, porque dependemos si es un material peligroso que reaccione con el agua y se hace una descontaminación gruesa. Es decir, que no es específica, no es fina, no se retira el material peligroso al máximo de lo que de lo que uno pensaría, ¿no? Ahí también, con el equipo de primera respuesta, en algunas circunstancias, y sobre todo cuando hablamos de múltiples víctimas, se realiza un triage de múltiples víctimas, ¿sí? ¿Y qué sucede en la tercera zona? Que es la verde. En la verde es donde ya no hay tóxico, es una escena segura, ¿sí? Esas zonas, ustedes dirán, ¿cuánto mide cada una? Bueno, esas zonas nos las dice la guía de respuesta a emergencias. Usted hace una zona de aislamiento inicial si es la primera persona que identificó el material peligroso, pero ya cuando estamos hablando de un trabajo en equipo donde se tiene el material, el equipo de bomberos, el equipo de primera respuesta y demás, pues se van aislando las zonas, ¿cierto? Y en esa zona verde ya no es una zona no contaminada, donde está el resto del personal de respuesta, donde deberían estar todo el equipo de paramédicos recibiendo a estas víctimas que ya están descontaminadas con una descontaminación gruesa, ¿cierto? Intentando reevaluar a la víctima que ya se llama paciente y mirar si el triage
qué le colocaron, el color que le colocaron acorde a su triage, coincide o no, si se traslada, no se traslada, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren que el simple hecho de yo reconocer, identificar, aislar, ¿cierto? Y notificar, miren a lo que me lleva. A poder hacer unas zonas, ¿cierto? Para evitar menos víctimas, para que llegue el personal adecuado a controlar el tóxico en el ambiente, se retiren la mayor cantidad de víctimas necesarias o posibles y pues ya tratarlas lo mejor posible, hacer inclusive en la zona verde una descontaminación fina, ¿sí? Ya se hizo una gruesa, una fina es donde ya se especifica un poco más irrigación ocular si ocurrió alguna exposición en ojo, se pueden hacer lavado de las uñas, de los pliegues genitales, etcétera. Ahí es donde ya se valoran los pacientes como tal. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que debe suceder, digo debe porque es lo que tiene que suceder en la escena para poder, en mi caso como toxicóloga clínica, recibir a las víctimas y yo de pronto disminuir el riesgo de una contaminación cruzada. Pero si yo como toxicóloga clínica, yo no indago qué sucedió en la escena, es muy difícil. ¿Sí? Posiblemente hay muchos tóxicos de importancia clínica donde generan una contaminación secundaria de manera importante, cianuro de hidrógeno, organofosforados, ¿cierto? Donde el riesgo de contaminación hasta en el hospital es grande. Entonces, si yo no indago un poco qué sucede en la escena, así yo no tenga nombre y apellido del material peligroso, pero tengo mil y un maneras de saber si es muy peligroso o no, pues se hace el trabajo adecuado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tal vez esto no suceda o que en su defecto algunas de las víctimas que estén en zona roja o caliente salgan por otros lados y lleguen al hospital. O entren a su carro y contaminen el carro y nos contaminen a nosotros. ¿Sí? Entonces, si uno no está seguro de que estas zonas se hicieron, pues uno debería montar un sistema comando similar a lo que sucede en la escena en el hospital. ¿Sí? O sea, ahí la pregunta es qué tan preparados estamos para esto. Pero esto es lo ideal. El simple hecho de reconocer, identificar, aislar y notificar nos debe llevar a esto, a que se trabaje en equipo y disminuir el riesgo de contaminación secundaria. Y ya por último, entonces, siempre es importante valorar a nuestras víctimas que se convierten en pacientes, pues de una manera secuencial, porque fíjense que estamos hablando de múltiples víctimas, no a todas vamos a poderles hacer una historia clínica extensa de como yo quisiera, ¿no? Sin embargo, hay mucha literatura donde nos describe, ok, acorde al material peligroso, así tú no le tengas nombre y apellido, de pronto ellos hacen algunas manifestaciones clínicas específicas donde usted puede sospechar si estamos hablando de un asfixiante, de un irritante, de un corrosivo. Entonces, esto que ustedes ven ahí es la valoración inicial, que es la que se hace en la escena, ¿cierto? Tenemos X, que es sangrado exsanguinante, y ustedes dirán, ¿pero por qué sangrado exsanguinante? Bueno, es que si estamos ante una explosión, podemos tener traumas asociados, con armas de destrucción masiva también. Tenemos vía aérea, ventilación, circulación, la parte neurológica y la parte de exposición. Entonces, pues siempre pensar que podemos tener traumas asociados y traumas importantes. Cuando tenemos inicialmente compromiso de la vía aérea, podemos pensar en gases irritantes, sea de solubilidad alta, por ejemplo el amoníaco, solubilidad intermedia como el cloro, o solubilidad baja como el fosgeno, ¿cierto? Podemos también, cuando tenemos alteración en la ventilación, podemos tener asfixiantes o exposiciones asfixiantes simples, butano, propano, metano, neón, o sistémicos como lo son los metamoglobinizantes, como lo son el cianuro de hidrógeno, como lo son el monóxido de carbono, las hidracinas. Cuando se altera C, tenemos los corrosivos. Recuerden que los corrosivos y también todo lo que, acuérdense que todos los irritantes a concentraciones altas se comportan como corrosivos. Los oxidantes también son corrosivos. Entonces, pues ahí tenemos un compromiso importante porque son pacientes que se deshidratan frecuentemente y que adicionalmente generan unos cambios importantes en los signos vitales, tensión arterial y frecuencia cardíaca. Cuando tenemos un compromiso neurológico, pues ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces podemos de pronto pensar que estamos asociados a un trauma craneoencefálico, una alteración del sistema nervioso central, pero también nos hablan un poco, y esto es más de armas de destrucción masiva, que cuando un paciente de entrada ya tiene compromiso neurológico, pensar en agentes nerviosos, y si tiene asociado, por ejemplo, secreciones, pues pensar aún más, ¿no? En organofosforados. Y en la exposición, entonces, bueno, ahí tenemos y podemos tener muchas toxinas,
¿cierto? Armas de destrucción masiva biológicas, anthrax, ébola, salmonella, shigella, un montón de toxinas. Y también fíjense que hay en exposición, pensaríamos en realizar una medida de descontaminación fina, porque ya la gruesa la hizo el equipo de primera respuesta y de bomberos, y considerar antídotos, ¿cierto?, de importancia. Entonces, identificar si los irritantes requieren antídotos, si los asfixiantes requieren antídotos, si los corrosivos tienen antídoto y los agentes nerviosos. Entonces, esto es más como un consejo de ya si alguno de ustedes es clínico, de pronto pues tenemos la parte de reconocer e identificar, pero también si tengo unas manifestaciones clínicas específicas, de pronto yo puedo ir pensando, no ponerle un apellido a un irritante, pero sí de pronto mirar si tiene dificultad respiratoria, si tiene tos, de pronto me voy a hacer un irritante, pero si por ejemplo está inconsciente y está saturando normal, de pronto es un asfixiante y así sucesivamente. Y ya como consejo final, no olviden que todo esto que estamos hablando, pues tiene 5 ítems y yo lo explico siempre en la mayoría de mis clases y es no olviden los estados de la materia, que nosotros tenemos materiales peligrosos en estado sólido, líquido y gaseoso y que un material peligroso en estado sólido puede que no genere tanto daño, pero en estado gaseoso sí. Recuerden que ahí es donde nosotros verificamos punto de inflamabilidad, de ebullición, de toda la parte de números que nos pueden, que nosotros podemos interpretar para poder saber qué tanto riesgo tiene para nosotros a la salud, ¿cierto? Densidad, etcétera. La latencia. Hay muchos materiales peligrosos que cuando usted se expone no hace manifestaciones clínicas inmediatas, sino necesita tiempo, como por ejemplo el fosgeno. El gas fosgeno es un material peligroso en el cual el paciente puede estar completamente asintomático y a las 48 horas ya empieza a hacer dificultad respiratoria. Como podemos tener unos materiales peligrosos como el cianuro, como los organofosforados, donde realmente la latencia es muy corta y los síntomas son inmediatos. Entonces, o las latencias de los biológicos, donde pueden ser de 20 días, 25 días. Tenemos la toxicidad y digamos que sí, ahí pues tenemos la toxicodinamia, pero digamos que más que la toxicodinamia, quiero aquí especificar lo que es la toxicocinética, ¿no? Entonces, acuérdense que todos los materiales peligrosos se absorben, se distribuyen, se metabolizan, se eliminan. ¿Esto qué quiere decir? Que todos respondemos diferente a los materiales peligrosos. ¿Sí? Yo puedo tener un evento con múltiples víctimas, todas se expusieron a la misma concentración en el mismo espacio, pero yo puedo tener personas fallecidas, puedo tener personas con dificultad para respirar, puedo tener personas convulsionando y puedo tener personas asintomáticas y eso me lo puede explicar la toxicodinamia. Por ejemplo, ya está descrito que los gases irritantes, ¿sí? Como los gases lacrimógenos, el cloro, los azufrados, el amoníaco, ellos realmente pueden generar o pueden complicar enfermedades ya de base del paciente como lo son EPOC y asma. ¿Sí? Entonces, posiblemente una persona asmática reaccione peor a un gas lacrimógeno que una persona que no lo es. ¿Sí? Entonces, eso es importante. También, qué tanto tiene la capacidad ese tóxico de persistir en el ambiente y qué tanta tiene esa capacidad del tóxico de transmitirse de una persona a otra. En ese orden de ideas, pues no olvidemos la naturaleza y el lugar del incidente, el sistema comando de incidentes, y yo siempre he creído que todos tenemos que estar capacitados en sistema comando de incidentes para que todos hablemos el mismo idioma. Identificar las múltiples víctimas, el triage, si hay posibilidad de un segundo dispositivo, y eso se habla principalmente en armas de destrucción masiva. Y pues, ¿qué sentido tiene reconocer e identificar los materiales peligrosos? Pues para que nosotros, como personal de respuesta, no nos contaminemos. ¿Qué estamos haciendo al respecto y qué estoy haciendo yo aquí en mi país con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Bogotá? Capacito a mis residentes, a mi personal paramédico, junto con el programa de paramédicos de la Universidad Militar y de la FUCS, en sistema comando, en los equipos de protección personal que utiliza el equipo de bomberos en la escena para que ellos también identifiquen qué sucede dentro de la escena y practicamos todo lo que son áreas de descontaminación, que es donde podemos actuar, y zonas de triage. Muchas gracias. Aquí tienen mi correo, mis redes sociales. Si tienen alguna pregunta es bienvenida y pues nada, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora. Realmente es un tema
que como decíamos, creemos que nunca nos va a pasar. Hasta que es lo que hemos trabajado también como primeros respondedores, nos encontramos en estos escenarios que a veces pensamos que un incidente con materiales peligrosos solamente se da en el caso de un choque o un vuelco de un camión. De un incendio en un supermercado o en áreas del hospital, como ha sucedido acá en Argentina, en el área de anatomía patológica o laboratorio, que hay envases en una caja de cartón que se humedece y al querer levantarla se rompen y se mezclan formol y otros componentes químicos que generan todo un riesgo importante, porque aparte, al ser en un espacio pequeño y con poca ventilación, se transforma en un espacio confinado que involucra a personal hospitalario. De acuerdo. Entonces, estos aspectos son importantes conocerlos, por más que uno no esté en los equipos de respuesta, pero sí saber cómo se actúa, cómo se va a estar presente, cómo tenemos que considerar y los espacios que se deben respetar y dar los tiempos para que actúen adecuadamente. A veces la comunidad está, afortunadamente cambió desde los años 90 el manejo del trauma y hoy ya nadie discute cuál es el procedimiento del manejo avanzado del trauma, la explicación y demás. De Pero acuerdo. cuando hay un evento con materiales peligrosos, por ahí la gente se incomoda porque se piensa que es trauma. Y acá hay otros tiempos, otras distancias, valoraciones meteorológicas, climatológicas y sobre todo, bien como había informado, identificar de qué material se trata para ver si hay riesgo de inhalación tóxica, qué equipos de protección deben tener, cuáles son los cuidados al paciente. Así que yo creo que es muy pertinente haber tocado este tema e instruir de qué se trata. Ahí levantó la mano Claudia. Adelante. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, muy linda la presentación. Es muy claro y yo quiero resaltar, habiendo trabajado en una empresa, en una empresa de petróleo, que es importantísimo esto que vos mencionaste de la capacitación de los equipos de la primera respuesta a la emergencia, los bomberos en una sintonía muy importante y muy íntima con la gente de seguridad e higiene de cada empresa y con el personal médico. En general, bueno, en Argentina hay varias ciudades en donde o estaba la ciudad o se instalaron empresas petroquímicas cercanas a las ciudades, y ahí en general funcionan equipos interdisciplinarios con el personal de higiene y seguridad, los servicios médicos y también los servicios médicos de los hospitales regionales, porque pueden haber accidentes ambientales, como nos ha pasado en Bahía Blanca hace casi 20 años, con un escape de cloro y con un escape de amoníaco, que en uno de ellos, por suerte, la velocidad del viento llevó el cloro para otro lado. Pero bueno, ahí hay una capacitación también de la comunidad, y esto es importante que no se deje aparte, o sea, sobre todo esas ciudades que sabemos que viven de esas empresas, ¿no? Porque muchos de sus ciudadanos trabajan allí. Entonces, es muy importante lo que vos comentaste en cuanto a la capacitación, a la identificación y en general estas clases de, digamos, estas charlas de cómo reaccionar ante un evento ambiental son dadas en los colegios también. Sí. Y bueno, no, hacer ese comentario nada más. No, y completamente de acuerdo. Tenemos que capacitarnos porque no sabemos en qué momento van a suceder estos eventos, ¿no? Y tenemos que estar preparados, todos tenemos que estar preparados. Sergio, vos probablemente recuerdes, hace muchos años, 25 años, había habido un escape de cianuro en Avellaneda. Sí, sí. Y ahí llegó el equipo de emergencia, por supuesto la ambulancia con el chofer, el enfermero y la médica. Y como no hubo una evaluación previa al escenario, bueno, fallecieron los tres.
Es correcto, junto con los 2 integrantes de la familia, que Sí, lamentablemente ese día se recuerda un poco en conmemoración el día del emergentólogo y también del ambiente, que sí, fue algo coincidente siempre, como decimos, cuando hay un incidente. No nos gusta hablar de accidente porque si es prevenible y evitable, no es accidente. Y sucedió Claro. que habían 2 empresas a una determinada distancia que vertían sus efluentes a la red cloacal y que siempre lo habían hecho en forma que no coincidiera. Pero ese día se alinearon los planetas, como dicen, y coincidió que vertieran a alguien con la base ácida y otro con las sales, y que no solo eso bastó, que se generara esta liberación de cianhídrico, sino que había una conexión no adecuada, porque exacto. el Star o el living había sido un garage que lo habían cerrado y ahí tenía un albañal que en lugar de ir el agua de lluvia a la calle, lo habían conectado también al sistema cloacal. Y como es un albañal de lluvia, no tiene la trampa de agua, no tiene el sifón que Oh, exigen para todo vertido que va al sistema cloacal. Y eso generó que por reflujo ingresaran estas nubes de cianuro y hizo esto lamentable que uno a veces en las clases a nivel de grado recuerda esto para saber y ver y estar atento a estos signos que a uno lo tienen que alertar que si hay elementos que hacen que el escenario no sea seguro y esperar el apoyo necesario del personal entrenado, sea de bomberos o de seguridad según la situación, pero ya esto es Ujú. claro. Y bueno, siempre vale recordarlo y saber. Peor cuando hay a veces materiales que no anuncian su presencia, entonces hay que estar atento a estos signos que un poco había bien mencionado Patricia, que es la identificación, usar todos los sentidos, que esto ayudan a poder. Ahí Valeria González nos pregunta si han tenido alguna experiencia en casos de intoxicación con butano-metano, para determinar en las matrices biológicas en esos casos de personas fallecidas. Bueno, precisamente sí tuve un par de casos que hasta se reportaron en el acta colombiana de cuidado intensivo colombiano. Básicamente eran 2 personas y bien particular el tema porque uno piensa butano, metano como en laboratorios, en otros contextos, ¿no? Esto es un par de granjeros que se expusieron fueron a destapar un biodigestor de materia fecal porcina y Ujú. básicamente lo abrieron de una manera un poco convencional y se expusieron a butano y a metano de una manera impresionante, quedaron inconscientes, tocó intubarlos, tocó, los 2 convulsionaron adicionalmente y pues mejoran al retirar de la exposición y demás. Y aquí ocurre algo bien particular porque la extracción de estas 2 personas demoró más o menos unas 2 horas y media porque estos dos personajes no tenían sistema de cuerdas para rescate y fue en un espacio confinado. Al parecer ellos dicen, vamos a destapar el biodigestor y como que no llegan 2 horas después, 2 horas y media y van a buscarlos y les encuentran inconscientes. Entonces, en este contexto, bueno, ellos no fallecieron, pero sí quedaron con algunas secuelas importantes, pues entre esos una convulsión de difícil manejo y tocó intubarlos a los 2, ¿sí? Recuerden mucho, y por ejemplo, ahorita que estamos en plena época de incendios forestales, donde también se incendian las basuras, eso es metano puro prácticamente, y ahí tenemos un riesgo bien alto y hay varios estudios que se están haciendo con el riesgo de la población que está cercana a estos incendios forestales, que tanto riesgo tienen las escuelas, los niños, las casas, con exposición a metano. Principalmente es lo que tengo experiencia. Sí, acá en Argentina hubo en Blaquier un caso similar en el mes de marzo de este año, que también para hacer una reparación de una bomba de elevación ingresa el técnico para reparar la bomba y al tener pérdida de conocimiento eso dispara al sistema de alerta y bueno, que ahí es lo que hace a reconocer y estar perfectamente entrenado donde este pozo de bombeo que estaba a 12 metros de profundidad hace que el personal de respuesta de bomberos intervenga y aparte de haber fallecido este hombre
técnico en preparar la bomba, también fallecieron los bomberos que intervinieron en el lugar, que iban ingresando y quedando, muchos de ellos jóvenes. Por eso es importante, y vemos que este tema es fundamental tenerlo en cuenta y siempre recordarlo. Un poco ahí mencionaba, no sé si coincides Patricia, pero Valeria mencionaba intoxicaciones, es decir, el butano o metano por definición no intoxican sino asfixian, son gases desplazantes, ya que para haber una intoxicación o un tóxico tiene que haber un intercambio biológico con el sujeto, Sí. y que va a producir cambios. Acá lo que producen es meramente por una asfixia mecánica porque desplaza el aire respirable, por eso lo que depende es el grado de hipoxemia y la prontitud con que uno suministra el oxígeno para minimizar el daño que puede llegar a aparecer. Pero en sí, a nivel de la matriz biológica del sujeto expuesto a estos gases va a tener signos típicos de hipoxia, similar a un ahogado en el agua o por otro procedimiento que lleven a esta asfixia, por obstrucción u otro mecanismo. O sea, va a tener todo un síndrome de asfixia tipo mecánica. No sé si ahí le contestamos a Valeria y si coincides Patricia o algo más para agregar. Bueno, muy bien, el resto son todas felicitaciones. Hay pregunta Valeria, analitos, y no hay analitos porque, a ver, para determinar asfixia lo que uno puede encontrar es signos de hipoxemia, que uno puede ver una acidosis metabólica en el estado ácido-base del paciente y una disminución de oxígeno a nivel arterial previo a la exposición, y los otros signos de la acidosis metabólica que se dispara por ese mecanismo. Pero un analito no se detecta del metano butano porque no se absorbe. Exacto. O sea, no hay analitos ni metabolismo. ¿No? Son muy volátiles. Exactamente, y lo otro no ingresa al organismo, por eso no actúan como tóxicos. Los tóxicos sí ingresan y hay un intercambio biológico. Bueno, muy bien. Sí. Ahí enviaban otro dato, dice que intentaron reanimar a un hombre intoxicado con un potente pesticida, el personal terminó contaminado en un hospital de una de las provincias acá de Argentina, Santa Fe, que eso es, por eso un poco también se avanzó mucho y que sirvió para hacerlo más consciente el RCP solo con las manos, evitar el viejo boca a boca que era un riesgo de contaminación. Pero el hecho, a veces el peligro que existe es sin a veces no saber cuál es el riesgo de la persona. Nos hemos pasado a veces tentativas suicidas que han ingerido las pastillas de fosfuro de aluminio, que uno tiene que advertir los riesgos y los cuidados de estos pacientes porque cualquier procedimiento puede hacer que el gas fosfina salga al exterior. Por eso es tan importante tenerlo claro y bueno, Liliana Luján Lescano pone este caso que refiere cómo se vio afectado el personal. Muchas veces pasa también, y a mí me ha pasado en terapia intensiva, que cuando el personal de enfermería descontamina a un agricultor que estuvo expuesto a un órgano fosforado, terminé con la cava del servicio y una enfermera con tratamiento atropínico, porque lo bañaron con guantes de látex y venía con una alta carga corporal y hicieron una intoxicación leve, por suerte, pero por no usar los elementos de protección adecuada. En el afán de descontaminar al paciente se terminó contaminando el personal de enfermería. De acuerdo, eso es muy común. Sí, y hay que tenerlo. Nosotros también en una guardia médica también le sacaron las ropas en el shock room, que tenía poca ventilación, y tiraban toda la ropa, la van cortando y tirando y dejándola en el rincón, y esas ropas siguen evaporando el fosforado y terminaron con estado de náusea y sintomatología el personal que estaba asistiendo al intoxicado. Por eso la importancia, un poco como habías marcado, el manejo de las ropas, embolsarlas y no dejarlas abiertas porque eso va contaminando. Por ahí uno se lo saca en la ambulancia o en el shock room, y saber que todo el aprendizaje que tenemos en trauma, en lo que son materiales peligrosos, tiene otros puntos que tenemos que tener en cuenta para que no se vea comprometido el personal de respuesta. De acuerdo.
Así que, no, excelente, siguen con felicitaciones y muchísimas gracias. Tocar este tema que siempre es importante y que a veces no lo tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta el ATLS, el PHTLS, el manejo prehospitalario, hospitalario del trauma, y nos olvidamos de estos eventos, como mencionan, que suceden. Y acá hemos citado varios ejemplos recientes, en donde lamentablemente, si el personal de respuesta no está atento a estos datos que habías mencionado, pueden verse transformados de rescatadores a víctimas. De y eso acuerdo. es importante tenerlo en cuenta. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a Un todos. gusto, un placer y siempre a disposición desde la Asociación Toxicológica. Muchas y gracias. esto ya lo vamos a subir al canal de YouTube de ATA para que esté disponible. Perfecto, muchas gracias. Que Gracias estén bien. a usted. Gracias. Igualmente, gracias a todos los que nos han acompañado. Que tengan buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Hasta luego. Chao, Hasta gracias. luego y feliz Día Hasta- del Trabajador para mañana. Muchas gracias. Hasta luego, igualmente. igualmente. Gracias igualmente. Gracias.